Esta fotografía fue tomada en Caracas, Venezuela, el 15 de julio de 1898, en el estudio de pintura de María Dolores Paz. Muestra a María de pie frente a un espejo grande ornamentado típico de estudios de arte de la época. Miren el espejo cuidadosamente. Pueden ver el reflejo del cuarto detrás de María, la mesa con pinceles, las pinturas en la pared, la ventana con luz natural. Todo se refleja perfectamente en el espejo, excepto María. Donde debería estar su reflejo solo hay espacio vacío. El fondo continúa como si ella no estuviera allí. No es defecto fotográfico. Esta fotografía fue examinada por expertos en 1898 y décadas posteriores. La emulsión está intacta. No hay manipulación. Todos los demás reflejos en el espejo son perfectamente normales. Solo el reflejo de María no existe. Y esto no era solo en fotografías. En la vida real, cuando María se paraba frente a cualquier espejo, no veía su reflejo. Podía verse a sí misma directamente, pero los espejos no la reflejaban. Durante 3 meses en 1898, María Dolores Paz vivió sin reflejo. Y cuando los científicos intentaron explicar por qué, descubrieron algo imposible sobre cómo la luz interactuaba con su cuerpo. Durante siglos, el folclore europeo había hablado de criaturas sin reflejo, vampiros. Pero María no era vampiro del folclore, era mujer real de carne y hueso, y los médicos que la examinaron documentaron que había perdido su reflejo, por razones que la ciencia no podía explicar. Caracas, 1898, era capital de Venezuela con 80.000 habitantes. La ciudad vivía periodo de modernización bajo gobierno de Ignacio Andrade. Era época de cambios tecnológicos, científicos, culturales. María Dolores Paz trabajaba como retratista profesional desde 1892. Había nacido en 1869 en familia artística. Su padre era pintor, su madre escultora. María aprendió arte desde niña, y para 1890 ya aceptaba comisiones. Su estudio estaba en centro de Caracas, en segundo piso de edificio colonial. Tenía ventanas grandes para luz natural esenciales para pintura, y tenía colección de espejos grandes que usaba para verificar perspectivas, ángulos, proporciones mientras pintaba. Los espejos eran herramientas fundamentales para retratistas. Permitían ver el trabajo desde perspectiva del observador, verificar simetría, comparar modelo con pintura desde diferentes ángulos. La física de 1898 entendía reflejos razonablemente bien. Los científicos sabían que espejos reflejan luz que rebota de objetos. Todo objeto que emite o refleja luz debe producir reflejo en espejo. Era ley fundamental de óptica. No había excepciones conocidas en humanos vivos. María era retratista exitosa. Sus clientes incluían familias acomodadas de Caracas, políticos, comerciantes. Era conocida por capturar semejanzas perfectas, detalles precisos. Su técnica era meticulosa. Estudiaba el rostro desde múltiples ángulos, usaba espejos, constantemente verificaba proporciones. Podía tardar semanas en un retrato, pero el resultado era excepcional. Físicamente era saludable. Medía 1,60 metros, complexión delgada, visión excelente, manos firmes esenciales para pintura detallada. Nunca había tenido problemas de salud graves. Pero la primera semana de abril de 1898, María comenzó a notar algo extraño con su reflejo. El 8 de abril estaba trabajando en retrato de la señora Beatriz Hernández. María se movió frente a su espejo grande para verificar ángulo. La señora Hernández la observaba desde su silla. De repente la señora Hernández hizo sonido ahogado. «María», preguntó vacilante, «¿dónde está su reflejo?» María se volvió confundida. «¿Qué quiere decir, señora?» «En el espejo», dijo la señora Hernández señalando. «Veo mi reflejo, veo el cuarto, pero usted está parada frente al espejo y no la veo reflejada». María miró el espejo. La señora Hernández tenía razón. María podía ver el reflejo de la señora sentada en silla. Podía ver el caballete, las pinturas, las paredes, la ventana. Pero donde debería estar su propio reflejo, solo había continuación del fondo. Era como si María fuera invisible solo para el espejo. Durante días siguientes, María verificó todos los espejos en su estudio. Su reflejo estaba ausente en todos. Fue a su casa. Los espejos allí tampoco la reflejaban. Visitó tiendas con escaparates de vidrio. Ningún reflejo. Pero lo más extraño era que su reflejo no había desaparecido repentinamente. María revisó su diario personal. Tenía anotaciones rutinarias sobre su trabajo. El 1 de abril había escrito: «Mi reflejo se ve tenue hoy. Quizás el espejo necesita limpieza». El 3 de abril: «El reflejo sigue tenue».
Intenté con espejo diferente. Mismo resultado. Extraño. El 5 de abril. Mi reflejo es apenas visible. Puedo ver contorno borroso pero sin detalles. El 8 de abril. No hay reflejo. La señora Hernández lo notó primero. Su reflejo había desaparecido gradualmente durante una semana. De normal, a tenue, a borroso, a inexistente. Como si estuviera siendo borrada de los espejos poco a poco. María intentó fotografiarse frente a espejo. Cuando revelaron la fotografía, María era visible en la imagen, pero el espejo detrás de ella no mostraba su reflejo. Solo mostraba el fondo. Pidió a amigos que la fotografiaran con espejos. Resultado idéntico. María visible. Espejo sin reflejarla. Era documentable, verificable, imposible de negar. El 12 de abril, el doctor Luis Mendoza, médico general, y el profesor Antonio Silva, físico de Universidad Central de Venezuela, examinaron a María. El doctor Mendoza verificó salud física, pulso normal, presión normal, piel normal, ojos normales. María era completamente saludable según todos los indicadores médicos, pero el profesor Silva descubrió algo extraordinario sobre cómo la luz interactuaba con María. Usó prisma para dividir luz en colores. Cuando apuntaba luz hacia María y luego hacia espejo, el espejo reflejaba la luz normalmente. Pero cuando María estaba entre la fuente de 1900 luz y el espejo, algo imposible ocurría. La luz que rebotaba de María no se reflejaba en el espejo. Era como si la luz que tocaba su cuerpo cambiara de alguna manera que hacía imposible que los espejos la reflejaran. Esto viola principios básicos de óptica, dijo el profesor Silva. La luz debería rebotar de su cuerpo y reflejarse en el espejo, pero no lo hace. Es como si su cuerpo absorbiera la luz reflejada o la alterara de manera que los espejos no pueden procesarla. Realizaron más experimentos. Usaron diferentes tipos de espejos, plata-mercurio, modernos, antiguos. Ninguno reflejaba a María. Usaron superficies reflectantes como metal pulido, agua tranquila. Ninguna mostraba su reflejo. María era visible directamente. Las cámaras la capturaban, pero ninguna superficie reflectante mostraba su imagen. Durante abril, mayo, junio de 1898, María intentó continuar su vida normalmente, pero vivir sin reflejo era profundamente perturbador. Como retratista, María dependía de espejos para su trabajo. Sin poder usar espejos para verificar perspectivas, su técnica sufría. Tenía que confiar solo en visión directa, lo cual limitaba sus ángulos de verificación. La calidad de sus retratos disminuyó. Algunos clientes se negaban a ser pintados por ella. Habían escuchado rumores de que no tenía reflejo. En Cultura Católica de Venezuela de 1898, esto tenía connotaciones siniestras. Solo los vampiros y demonios no tienen reflejo, susurraban. María perdió clientes. Su reputación sufría. La gente la evitaba en la calle. Algunos hacían señal de la cruz cuando la veían. Pero lo peor era efecto psicológico personal. María escribió en su diario en mayo: «No puedo verme. Cuando me peino no puedo ver si está bien. Cuando me visto, no puedo verificar mi apariencia. Es como si dejara de existir visualmente. Los espejos son parte fundamental de identidad. Nos vemos en espejos, confirmamos nuestra existencia, nuestra apariencia. Sin reflejo, María sentía que perdía parte de su identidad. Los espejos me rechazan», escribió. «Es como si el mundo visual decidiera que no debo ser reflejada. Me siento fantasmal, aunque sé que soy real». El caso de María atrajo atención no solo científica, sino también de estudiosos del folclore. El folclore europeo sobre vampiros incluía varios elementos. No proyectan sombra, no tienen reflejo, no pueden cruzar agua corriente, temen ajo y cruces. Pero María no encajaba en el patrón vampírico tradicional. Proyectaba sombra normalmente. Podía cruzar ríos sin problema. Comía ajo regularmente. Era católica practicante, llevaba crucifijo. Caminaba bajo sol sin dificultad. Envejecía normalmente. El único elemento vampírico era ausencia de reflejo. Todo lo demás era completamente humano. El profesor Silva consultó con científicos en Europa. Envió fotografías de María frente a espejos. Las respuestas fueron de incredulidad y fascinación. Un físico en Francia sugirió que quizás María emitía o reflejaba luz en frecuencias que los espejos no podían procesar. Pero esto no explicaba por qué era visible directamente. Otro científico en Alemania propuso que quizás la luz que rebotaba de María había sido polarizada de manera anómala que hacía imposible la reflexión especular. Pero experimentos con filtros polarizadores no confirmaron esto. Nadie tenía explicación convincente.
La mañana del 10 de julio de 1898, exactamente 3 meses después del inicio, María despertó y sintió algo diferente. Caminó hacia espejo de su tocador por hábito, aunque sabía que no vería nada. Pero esta vez, cuando miró el espejo, vio algo tenue, un contorno débil, apenas visible pero definitivamente presente. Su reflejo estaba regresando. Durante días siguientes, el reflejo se hizo más definido. El 12 de julio era borroso pero reconocible. El 15 de julio era casi normal. El 20 de julio era completamente nítido, claro, normal. María podía verse nuevamente en espejos. Los espejos la reflejaban como reflejaban todo lo demás. El profesor Silva la examinó nuevamente. Realizó las mismas pruebas con prismas y luz. Esta vez la luz reflejada de María se comportaba normalmente en espejos. La anomalía había cesado. Sea lo que sea que causó la ausencia de reflejo ha terminado, dijo el profesor Silva. Has vuelto a ser reflejada normalmente. Las fotografías de María sin reflejo están preservadas en archivos de Universidad Central de Venezuela. En 1934, físicos ópticos revisitaron el caso. Examinaron las fotografías con tecnología moderna. Confirmaron autenticidad. No había manipulación. Las imágenes mostraban genuinamente a mujer visible, pero sin reflejo en espejos detrás de ella. En 1967, con mejor comprensión de física cuántica, otro estudio propuso teoría especulativa. Quizás María experimentó estado cuántico anómalo, donde fotones que interactuaban con su cuerpo adoptaban propiedades que prevenían reflexión especular. Pero no pudieron proponer mecanismo. Pero cómo pudo María perder su reflejo durante 3 meses sigue siendo misterio absoluto. Teorías modernas son todas especulativas. Quizás experimentó alteración temporal en cómo su materia interactuaba con luz a nivel cuántico. Si electrones en su piel alteraron estados de energía, podrían teóricamente absorber luz reflejada de manera anómala. Otros sugieren metamaterial biológico temporal. Algunos materiales sintéticos modernos pueden manipular luz de maneras inusuales. Quizás el cuerpo de María produjo estructuras celulares temporales con propiedades metamateriales que prevenían reflexión especular. Una tercera teoría más esotérica: desplazamiento dimensional parcial. Quizás María existió parcialmente en estado donde luz en nuestro espacio no podía reflejarse de ella normalmente en espejos de nuestro espacio. Todas son especulaciones sin prueba. Lo innegable es documentación. Múltiples testigos vieron ausencia de reflejo. Fotografías lo muestran. Científicos lo examinaron. El profesor Silva documentó experimentos ópticos. Las imágenes preservadas son auténticas. María vivió hasta 1952, muriendo a los 83 años. Durante el resto de su vida su reflejo permaneció normal. El fenómeno nunca se repitió. En entrevista en 1945 dijo: «Durante 3 meses no tuve reflejo. La gente pensaba que era vampiro, pero era mujer real, con cuerpo real, que simplemente no podía verse en espejos. Los espejos me rechazaban. No sé por qué sucedió, pero sé que sucedió. Y por 3 meses viví lo que solo existía en leyendas». El caso permanece como uno de los fenómenos más perturbadores documentados. Una mujer que perdió su reflejo durante 3 meses. Y una pregunta sin respuesta: ¿qué cambió en su cuerpo que hizo que los espejos dejaran de reconocerla? Y quizás la pregunta más inquietante: si María pudo perder su reflejo, ¿podría sucederle a cualquiera? ¿Podríamos despertar un día y encontrar que los espejos ya no nos reflejan? ¿Que hemos sido borrados del mundo de los reflejos sin explicación, sin advertencia? María Dolores Paz fue la primera documentada, pero quizás no será la última.